Generalmente cuando estamos desarrollando proyectos electrónicos necesitamos controlar actuadores para que generen ciertos movimientos. Para poder controlar el movimiento de un motor es necesario construir o comprar una tapa de potencia, ya que vamos a alimentar al motor con una fuente de poder de distinto voltaje y los dispositivos de la tapa de potencia van a manejar corrientes muy superiores a las que se pueden manejar con los dispositivos digitales. Además, esta tapa de potencia debe ser compatible con niveles TTL si es que estamos usando un microprocesador, una computadora o circuitos lógicos digitales. Con el puente H conseguiremos que el motor se mueva en el sentido que deseamos al invertir la polaridad de la fuente. Como podemos ver en el circuito, es como si tuviéramos 4 interruptores. Para explicar el principio de funcionamiento del puente H vamos a suponer que tenemos un motor que se alimenta con una fuente de 10 volts y para hacer que gire a la derecha necesitamos conectar el positivo de la fuente a la terminal A del motor y el negativo a la terminal B del motor. Si necesitamos hacer que gire el motor a la izquierda, habría que conectar el positivo de la fuente al terminal B y el negativo a la A. Pero si quisiéramos hacer que se pare el motor, simplemente debemos conectar los dos terminales a un solo borne de la fuente. El puente H hace exactamente lo mismo. En las imágenes se ve que para que el motor gire en un sentido se tiene que cerrar los interruptores A y D, y para que gire en el otro sentido se tienen que cerrar los interruptores B y C, y para pararlo se abren los interruptores C y D o A y B, pero jamás deben cerrarse los interruptores A y C, ni B ni Y, porque causarán un cortocircuito en la fuente de alimentación. Ahora bien, el puente H es un circuito electrónico de potencia y en vez de usar interruptores o relevadores utiliza transistores especiales que son llamados de potencia. Ya sean BJTs o FETs, los transistores deben de trabajar en modo de corte y saturación. Como todos recordaremos, un transistor en corte es igual que un interruptor abierto, porque no deja pasar corriente por sus terminales. Y un transistor en saturación es como un interruptor cerrado que deja pasar toda corriente que circula por la malla y además no consume voltaje. Claro que esto no es estrictamente cierto refiriéndose a los transistores, porque siempre van a consumir un pequeño voltaje que es alrededor de 0.3 voltios. La ventaja de utilizar transistores en vez de interruptores es que los podemos controlar con señales eléctricas de baja potencia y por la que circulará una corriente minúscula. Así podemos hacer una interfase entre dispositivos lógicos y dispositivos de potencia. Para que un puente H funcione y pueda realizar todos los movimientos requeridos de la tabla anterior, necesitamos dos señales lógicas que le van a indicar qué movimiento debe hacer el motor. Y además los interruptores se acompañan de diodos conectados a ellos en paralelo que permiten a las corrientes circular en sentido inverso al previsto cada vez que se conmute la tensión, puesto que el motor está compuesto por bobinados que durante breves periodos de tiempo se opondrán a la corriente que varíe. En montaje y simulación del puente H con Proteus debemos sacar los siguientes materiales al área de trabajo: dos TIP 147, dos TIP 142, dos N2222, dos resistencias de 470 ohms, dos resistencias de 10 ohms, dos de 250 ohms, dos pulsadores de estado y un motor DC. Lo que deseamos hacer es el siguiente circuito. Al activar uno de los pulsadores vamos a activar el 2N2222, que a su vez va a activar uno de los TIP 147 y este se va a cerrar con el TIP 142, de tal manera que la corriente va a circular en este sentido y el motor va a girar en un sentido. Por el contrario, si activamos el otro pulsador, vamos a tener que la corriente va a viajar en este sentido, consecuentemente el motor girará en el otro sentido.
Conectar cada pulsador a una alimentación VCC, es decir, una alimentación de 5 volts. Si vemos esta entrada de power, vamos a ver que esta VCC está conectada a 5 volts. Este pulsador va a estar en serie con una resistencia de 10K hacia el 2222 a través de su base y una resistencia de 250 ohms a tierra. El colector del 2222 conectado al tip 147 a través de una resistencia de 470 ohms y su emisor conectado al tip 142. Además vamos a tener dos diodos, uno colgado entre colector del colector del 147 y 24 y otro conectado entre colector del 142 y tierra. Estos diodos van a permitir que si alguno de los dos pulsadores, están activos, no ocurra un cortocircuito en la fuente de alimentación. Sin embargo, podríamos realizar el circuito y también su simulación sin estos diodos. La otra mitad del circuito es prácticamente lo mismo. Pulsador colgado a 5 volts, conectado al 2222 a través de una resistencia de 10K, a tierra con una de 250, el colector conectado a 470 a través de un tip al tip 147 y el emisor conectado a la base del tip 142. Si realizamos entonces la simulación, vamos a ver que como tengo activado uno de los pulsadores, está girando en sentido horario. Apenas abra el pulsador se va a detener y si cierro el otro pulsador voy a estar girando en sentido antihorario. Este circuito sirve para un motor alimentado a 24 volts y con un máximo de corriente de 10 amperes.